números que hay en el tema de políticas de educación superior en México, y creo que esto es algo pues muy valioso. Pero las contribuciones de Javier se han dado no solamente en el plano de los estudios del sistema de educación superior y los estudios sobre la universidad, sino también ha sido un participante muy activo y en cierto modo protagonista en la configuración del sistema de planeación de la educación superior en México. Él colaboró desde la formulación de los primeros 2 programas nacionales de educación superior, los PRONAES, después el Programa Integral de Educación Superior, el PROIDES, y pues tuvo mucho que ver en la redacción de los últimos 3 documentos relevantes de la Asociación de Universidades. Que son el de Educación Superior en el siglo XXI, publicado en el año 2000, al principio de la administración Fox, el documento Consolidación y Avance de la Educación Superior en México, al principio de la administración Calderón, y por último en el documento de Equidad con Responsabilidad Social, que se publicó al principio del actual gobierno. Han sido documentos clave para, digamos, inspirar, encauzar la hoja de ruta de las políticas de educación superior en México. También resaltaría la mano de Javier Mendoza en la confección del sistema de información estadística de la NUYES, que pues son los datos con los… nos dedicamos al tema, y también su papel como coordinador de los proyectos de investigación que ha auspiciado la Asociación de Universidades. Entre sus publicaciones más recientes es de destacarse el libro de Cabildeo Legislativo para el Presupuesto Federal de la Educación Superior, el libro que se llama Los conflictos de la UNAM en el siglo XX, también sobre el tema es una referencia obligada, y el libro en el que me tocó participar como coautor junto con Pablo Latapí y Javier, que se llama Los conflictos de la UNAM, la UNAM, el debate pendiente, que tiene versión en papel y una colección de videocassettes VHS que a ver dónde se pueden ver. En esa está. Bueno, pues sin más los dejo con Javier. Olvidaba decirles que en los últimos años ha desarrollado como su principal tema de interés el de financiamiento de la educación superior, esto desde lo intelectual, pero ha estado en todas, perdónenme la expresión, las grillas de financiamiento, así le dicen al cabildeo también, en la Cámara de Diputados, consiguiendo que los recursos para las universidades del país sean suficientes. Bueno, Javier Mendoza. Sí, muchas gracias, Roberto. Gracias. Bueno, pues si aplaudan, pero… Muy bien, gracias. Vamos a tener la sesión de hoy, pues un tema, continuación de los anteriores, que tiene que ver con aspectos de economía de la educación, pero aquí no vamos a ser tan teóricos sobre todo como la sesión pasada con Alejandro Márquez, fue donde, bueno, se revisaron a grandes alturas las teorías de la economía de la educación. Vamos a ser aquí muy terrenales, tan terrenales que vamos a hablar de lo más terrenal, que es el dinero, que son los recursos públicos para las instituciones de educación superior. Es decir, evidentemente la prioridad que otorgue un Estado a la educación superior pues se refleja
en el financiamiento. Como frecuentemente dice el rector de nuestra universidad, dice, pues amor que no se refleja en la cartera, pues no es un amor tan verdadero. O sea, y así se lo dice a los políticos. O sea, los grandes discursos sobre el apoyo del Estado mexicano a la educación superior, pues de alguna manera tendrían que estar reflejados en el presupuesto público que se asigna cada año, porque de otra manera pues resultan discursos bastante huecos. Como ustedes saben, este es un tema pues muy álgido, muy debatido. Hay discusiones a nivel internacional sobre quiénes son los responsables para financiar los sistemas nacionales de educación superior. Ha habido debates en el marco de la transición de los estados nacionales desde los años 70, sobre todo desde los años 80, 90, la participación del sector público, la participación del sector privado. Veíamos con Roberto, la educación superior, ¿es un bien público o es un bien privado? Él nos dio la sorpresa de que no era un bien tan público como todos declaramos desde la perspectiva de la economía de la educación, pero el debate ha estado precisamente, ha girado en torno a la responsabilidad que tienen los diferentes actores en el financiamiento de la educación superior. Aquí nos vamos a referir al financiamiento público. Sobre el financiamiento privado, pues habría que tener una sesión tal vez de 5 minutos, porque en 5 minutos se puede decir lo que hay porque no hay información. O sea, conocemos muy poco de datos duros sobre el financiamiento privado. Simplemente hacemos una extrapolación. Si tanto se invierte en el sector público, en los diferentes órdenes de gobierno, y el sector público atiende el 68% de la matrícula, entonces se hace una estimación del 32% restante, se traduce en pesos y centavos, la inversión por alumno, y se haría una estimación. Pero es eso. O sea, si bien en los informes internacionales, o sea, en las estadísticas internacionales que México reporta a la UNESCO, a la OCDE, pues se reporta de un financiamiento en educación superior nacional, público y privado, pero es muy aproximado. Vamos a referirnos en esta sesión al financiamiento público. Y vamos a tocar dos cuestiones. Uno, hacer como una periodización para ubicarnos cómo se ha dado la evolución del financiamiento público a la educación superior en México, tratando de hacer una periodización para poder entender cuáles han sido los principales cambios que se han verificado, sobre todo a partir de mediados del siglo XX hasta la actualidad, una periodización que nos puede ayudar a hacer análisis más profundos. Y en un segundo momento de la presentación vamos a referirnos a la situación actual, los principales problemas que aquejan a las instituciones de educación superior, particularmente a las universidades públicas en materia de financiamiento, y cuáles son algunas de las propuestas que están en la mesa, que se han presentado, que están en las agendas de diferentes actores relacionados con este nivel de estudios, para ver cuál sería el futuro sobre este tema, si es que podemos nosotros visualizarlo visualizar algunas hipótesis de alguna forma. Entonces, entrando a la primera parte, yo he establecido para esta presentación pues como cinco etapas, ¿no?, para poder clarificar la evolución del financiamiento y poder tener pues un intercambio de ideas con los asistentes presenciales y de las sedes que nos acompañan. Una primera, que es un financiamiento, se ha denominado de la etapa del financiamiento inercial y negociado, que se habría dado fundamentalmente a partir del sexenio de Luis Echeverría Álvarez, 1970-1971, que operó durante ese gobierno y el siguiente de López Portillo. Una segunda etapa que marcó un cambio en las estrategias de financiamiento, que fue pues la crisis de la década perdida, la década de los años 80, que en México se reflejó particularmente en el presupuesto de 1983,
y se volvió a dar en el último año de manera muy severa del gobierno de Miguel de la Madrid. Una tercera, que se le puede denominar nuevas políticas de financiamiento, que arranca con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que continúa de alguna manera hasta la fecha, pero que tiene un parteaguas y que abriría una siguiente etapa de negociaciones en el Congreso a partir de la nueva correlación de fuerzas políticas en nuestro país, a partir del fundamentalmente de la transición política, del triunfo del primer candidato del PAN, Vicente Fox, y la actual, ¿sí?, que estamos viviendo, donde le denomino el retorno del PRI a la presidencia y la etapa de reformas estructurales. Entonces vamos a hacer una revisión de cuáles han sido las principales características de cada uno de estos periodos. Primero, si nosotros, no vamos a remontarnos a la prehistoria, ¿no?, que algunos dicen, bueno, nos podemos ir hasta la creación de la SEP, la creación de las universidades estatales, cómo obtuvo la UNAM su autonomía en los años 20, los 30. Vamos a partir de 1970, evidentemente que hay antecedentes importantes, y el primer antecedente tiene que ver con la agrupación de las universidades públicas, fundamentalmente de las instituciones existentes a mediados de siglo, en 1950, donde después de varias reuniones de rectores en los años 40 se reunieron para constituir la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, como se denominaba en aquel año, y que justamente obedeció a una de las razones para su creación fue precisamente el constituir un frente de universidades frente al problema del financiamiento. El problema del financiamiento y el problema del bachillerato universitario eran los dos temas que estuvieron en el centro de las reuniones que en esos años tuvieron los rectores. En 1971 teníamos 250,000 estudiantes, la gran mayoría, el 86%, era matrícula pública. O sea, había pocas instituciones de educación superior, todavía teníamos en ese entonces un sistema predominantemente público, y en 1970 el gobierno de Luis Echeverría representó un quiebre en el trato que tuvo el Estado hacia las universidades. ¿Cuál fue la razón de ese quiebre? Pues fundamentalmente los movimientos que se vivieron en la década de los años 60, particularmente el 68, o sea, se ha hablado, ustedes lo saben muy bien, del parteaguas del 68, el 71, y después de un tratamiento variable del Estado hacia las universidades en materia de financiamiento, en donde algunos gobiernos no habían apoyado, otros habían apoyado de manera importante, como había sido el de Ruiz Cortines, el de Miguel Alemán, la creación de Ciudad Universitaria en la década de los años 50. En el gobierno de Díaz Ordaz había habido un retroceso en el financiamiento público a las universidades de este carácter, universidades públicas, y cuando inicia el gobierno de Echeverría, se establece la política de recomposición del pacto político, del pacto social con la intelectualidad, con las clases medias, con los estudiantes, y bueno, pues hay una política que Olac Fuentes en ese momento los llamaba de patrocinio benigno, porque el Estado decía, yo no quiero conflicto con ustedes, no quiero conflicto con las universidades, yo quiero que establezcamos una alianza para la democratización del país, para las reformas que estamos implementando, y esto se tradujo en un crecimiento, en una fase muy importante de crecimiento del sistema público de educación superior, que pasó de 250,000 estudiantes a 850,000 al finalizar la década, en el año de 1980, si bien la matrícula privada había ganado un ligero terreno a la pública. Pero en los años del patrocinio benigno, en donde lo que predominaba en esta discusión de politic y policies, o sea, de políticas públicas dirigidas a asuntos precisos de las instituciones de educación superior, lo que predominaba era la política. Cuando hablamos nosotros con algunos funcionarios pues, más viejos que nosotros,
que participaban en las negociaciones presupuestales, les decíamos cómo se definían los presupuestos en esos años, pues era muy sencillo. No había fórmulas, no había reglas, no había criterios, sino simplemente era la reunión en la mesa del secretario de Educación Pública, del secretario de Hacienda, de subsecretarios, de gobernadores, para negociar los presupuestos y dependiendo de la capacidad de negociación política de las instituciones, era que se constituyeron los primeros subsidios ordinarios de las universidades y esto fue caminando de manera inercial año con año, es decir, se daban aumentos proporcionales como una forma de cálculo para todas las instituciones, pero a esto se sumaba el estira y afloja entre los funcionarios y los rectores de las universidades para obtener mayores negociaciones sobre lo originalmente establecido en estos cálculos. Se dio un predominio del financiamiento federal. Fue cuando inició la época de la federalización de la educación superior en materia de financiamiento, entendido esto como la centralización, o sea, la mayor participación del gobierno federal en el sostenimiento de las universidades del país. El caso de instituciones como la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, que eran las dos instituciones públicas fuertes, importantes, entonces existentes, también estaba Chapingo en el sector agrícola. La negociación se establecía entre la federación y estas universidades federales. Y las universidades estatales, que ya existían en esos años, que se habían ido transformando en universidades públicas a partir de los colegios científicos y literarios, los institutos de ciencias y artes de las entidades federativas. Esto llevó a que el gobierno federal, al aumentar el presupuesto para el conjunto de las universidades, incluyendo las estatales, el financiamiento estatal pasara a ocupar una menor proporción del presupuesto institucional. Fueron los años cuando se dio esta federalización y esta nueva relación política con la intencionalidad de recuperar el consenso por parte del Estado mexicano, pues fueron los años, ustedes lo saben, varios de los aquí presentes o de quienes nos escuchan, lo vivieron, los años del surgimiento del sindicalismo universitario, el fortalecimiento de las organizaciones estudiantiles, el corporativismo, la creciente burocratización de las universidades, la politización, el surgimiento de grupos de poder en las instituciones y un largo etcétera. O sea, muchas universidades estatales fueron los años cuando consolidaron lo que se llama como los grupos universitarios o la clase universitaria o el grupo universidad, que pasó a tener una fuerza política al interior de su entidad federativa. ¿Cuál era el criterio formal para asignar el presupuesto en esos años? Bueno, el criterio formal que nos dicen quienes participaban en esos años era el número de estudiantes atendidos. Tienes tantos estudiantes, en principio te toca tanto de la bolsa que se va a asignar a las instituciones. Y esto llevó a que algunas universidades, pues muy fácil, inflaran su matrícula o abrieran las puertas de manera muy importante, y fueron los años del crecimiento, algunos llaman de la masificación de muchas de nuestras universidades, porque el alumno per cápita contaba en principio en la asignación del subsidio que otorgaba el gobierno federal y después, en función de el gobierno estatal asignaba sus correspondientes recursos. La determinación de los montos, basada en este criterio del número de estudiantes, pues se daba en el marco de las negociaciones políticas. No había indicadores, no había criterios, no había reglas. Como decía en esos años, de esa época, José Joaquín Brunner, para las universidades latinoamericanas, decía que la negociación por la vía del proceso político tiende a imprimir a la relación entre el Estado y las instituciones un carácter de relación de fuerza, negociación y presión corporativas, limitando la independencia de las instituciones públicas y la necesaria transparencia que debieran tener los procesos de apropiación de recursos públicos. Y así vivimos pues hasta los años de la abundancia.
López Portillo encontró los pozos petroleros en Cantarell, dijo vamos a administrar la abundancia, vamos a ser un país de primer mundo, somos un país rico, hay recursos para gasto social, va a haber recursos crecientes para educación y para las universidades, y bueno, pues estalló la crisis que ha sido muy analizada. Fundamentalmente el elemento que la desató fue la deuda externa insostenible en los países latinoamericanos, entre ellos el nuestro, y fueron los años en que comenzó un estancamiento y una disminución de los recursos públicos que se asignaban a las universidades, y comenzó el proceso que se conoce como privatización. O sea, la matrícula de las instituciones particulares de educación superior comenzaron a crecer en un mercado muy poco regulado por parte del Estado, tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales, y bueno, la caída del gasto federal en educación superior fue dramática. Sí, tratando de reconstruir, porque ahí hay que hacer como un trabajo de minería de datos, que a veces es muy complicado para ver cuáles son los datos que sirven de base, pero lo más aproximado es que mientras en 1982 el gasto para educación superior, el gasto federal, equivalía al 0.72% del Producto Interno Bruto, que es un indicador, uno de los indicadores centrales que se manejan para ver cuál es el esfuerzo que dedica un país para el apoyo a sus sistemas educativos en cada uno de los niveles. Para 1990 había caído al 0.43%, o sea, una caída dramática. Solamente en estos años se perdió el valor del gasto federal en educación superior, perdió poco más del 20%, o sea, la quinta parte de su valor, mientras que hubo un aumento del 40% de la matrícula. O sea, siguió creciendo el sistema público a menor velocidad a como lo había hecho en la década anterior, pero el presupuesto se redujo. Entonces, cuando se saca la relación cuál es el gasto por alumno, pues hubo una caída muy importante. Y en estos años hubo un giro en el discurso público, en las estrategias que se empezaban a definir tanto en el primer Plan Nacional de Desarrollo que se estableció en el gobierno de Miguel de la Madrid, como en los documentos de planeación en el sector educativo. El programa sectorial, que entonces se llamó Programa de Educación, Cultura, Recreación y Deporte del sexenio de la Madrid, señalaba que en la educación del nivel superior importará conciliar la cantidad con la calidad. En la asignación de recursos se establecerán criterios que estimulen los esfuerzos en favor de la calidad y la eficacia, y se evaluará la correspondencia entre los fondos otorgados y los resultados obtenidos. Había algo de este discurso desde los años 70 en los primeros planes de educación superior, pero pues eran planes indicativos y no eran obligatorios para las universidades. En este sexenio llegó la crisis, se dijo ya no hay chequera, o sea, ya no hay recursos para asignar a las universidades en la misma cuantía en que se habían venido otorgando, por lo tanto ahora los vamos a dar de manera muy puntual, vamos a vigilar cómo se utilizan los recursos y cuáles son los resultados que se obtienen. Y ahí se dieron en esos años de la crisis los primeros intentos de modificación de las políticas públicas en educación superior por parte del gobierno federal. Los programas de esos años, que fueron el Programa Nacional de Educación Superior y el PROIDES, tenemos ahí una colega que trabajó en el PROIDES en esos años, el Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior, establecieron algunos programas que decían, bueno, si las universidades presentan proyectos sobre estos temas, vamos a apoyarlos financieramente para que mejoren su calidad. O sea, en esos años, después de la crisis, había una gran desconfianza a la universidad pública. Se decía que la universidad pública pues era un espacio deteriorado, era un espacio que no estaba actualizado, que requería de transformaciones importantes, y el discurso político ya apuntaba la construcción de instrumentos de financiamiento diferencial para reorientar el desarrollo de las universidades.
Sin embargo, estos programas quedaron limitados, fueron muy limitados en sus alcances, precisamente por la falta de recursos. En 1984, 1985 operó el PRONAES, presentaron las universidades algunos proyectos en materia de formación de profesores fundamentalmente, pero tuvieron muy poco impacto y fueron muy limitados. Si vemos nosotros en una gráfica intentando ver lo que sucedió en la década de los 80s, en los años de la crisis, vemos que las barras se refieren a el gasto federal en educación superior y las negras son el crecimiento de la matrícula. O sea, son las tasas de crecimiento interanual tanto del gasto como de matrícula. Vemos que los primeros, prácticamente en todos los años, salvo en 2 de ellos, la matrícula creció levemente, pero el gasto cayó muy fuerte en 1983, 1984 se recupera ligeramente y en 88, en 89 vuelve a tener una caída muy importante. Entonces, el saldo es que el subsidio por alumno a lo largo de la década tuvo una constante caída, pasó a pesos de 2010 de 59,000 pesos por estudiante a 32,000 pesos. Después de la crisis, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, pues viene el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Después de estos programas que habían tenido una vida muy errática, viene el sexenio de la modernización, se establecen los tratados comerciales, en 94 el Tratado Trilateral de Libre Comercio de América del Norte, la realización de reformas económicas, se establece un nuevo modelo económico regulado por el mercado, todo el proceso de las privatizaciones, o sea, un paso adelante en este modelo de corte neoliberal. Es cuando empiezan a circular profusamente en diferentes países, y el nuestro no es la excepción, las recomendaciones, los resultados de los estudios realizados por diferentes organismos internacionales. Recuerdo, Philip Coombs fue el primer evaluador externo que recordamos del sistema de educación superior mexicano. O sea, decimos, queremos la mirada de fuera, no podemos encerrarnos en nuestra propia visión, queremos que nos digan cómo estamos y qué sugerencias de cambio se pueden establecer. Había dificultades en las finanzas públicas, pero ya se apuntaba una recuperación en el crecimiento económico. Fueron los años de la expansión y de regulación de la educación superior privada y cambios en el mercado educativo con una mayor competencia entre las instituciones. O sea, el sexenio de Salinas de Gortari fue un sexenio de cambio. El programa educativo fue programa para la modernización de la educación, o sea, fue el sexenio de la modernización y fue cuando se empezaron a dar cambios importantes en la política de educación superior centrados en 2 ejes, la evaluación y el financiamiento. O sea, si las universidades habían estado inmersas en procesos de evaluación, lo habían sido de autoevaluación. O sea, desde los años 70, Pablo Latapia había coordinado procesos de autoevaluación en 7 universidades, se habían desarrollado metodologías para las universidades públicas de los estados, y cuando la Secretaría de Educación Pública estableció pues sus nuevos criterios en la conformación de la parte de educación superior del programa para la modernización educativa, se dijo, bueno, pues sí, va a haber recursos, pero estos recursos van a estar supeditados a los esfuerzos que realicen las universidades a partir de lo que se indique en diferentes procesos de evaluación. Entonces son herramientas que están en poder del gobierno federal, que no habían sido utilizadas en periodos anteriores de una manera estratégica, y bueno, se pasó de la planeación indicativa a la direccionalidad estatal. Y aquí hay pues gran discusión. Nos dicen, bueno, es el neoliberalismo que llegó a la educación superior.
Pues el neoliberalismo es no intervención en la economía. Se construyen efectivamente mercados donde hay mayor competencia de las instituciones y de los actores, ¿sí? Y en ese sentido se retoman algunos elementos de las nuevas orientaciones económicas, pero en materia de política de educación superior lo que ocurre es lo inverso. O sea, no hay una retirada del Estado hacia las universidades públicas, sino hay una mayor intervención en la orientación del desarrollo que tienen precisamente a través de esta dupla evaluación y financiamiento. Se establece una nueva relación entre el gobierno federal y las instituciones y bueno, pues lo que muchos de nosotros ya comenzamos a vivir en esos años, el surgimiento de programas de estímulos para el personal académico, la competencia entre los académicos para poder obtener recursos, la competencia entre instituciones para poder desarrollar sus proyectos académicos con los recursos correspondientes, y se establece definitivamente un viraje que no fue fácil. O sea, quienes a mí me tocó participar en algunas de las sesiones donde se estaban definiendo los primeros instrumentos de evaluación, que fue la CONAEVA, la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior, y las universidades decían, pues es que esto es, hablar de evaluación externa es violatorio a la autonomía, somos universidades autónomas en donde nadie nos puede decir de fuera qué tenemos que hacer, ni los mercados, ni los gobiernos, ni los empleadores, ni solamente aceptamos que los académicos externos a nuestra universidad nos digan cómo estamos, y por eso surgieron los CIES, los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, que son comités de pares académicos. Se estableció una negociación, dijeron, bueno, que haya diferentes vías de evaluación, autoevaluación, evaluación de pares, evaluación externa, evaluación internacional, y se establecieron los primeros organismos de evaluación a partir del gobierno de Carlos Salinas. En materia de financiamiento, ¿qué sucedió? Bueno, por ahí de mediados de los 80 se modificó el criterio. Si el criterio formal que utilizaba la SEP para determinar el subsidio de una universidad era el número de estudiantes atendidos, se dijo, no, ahora va a ser el número de trabajadores registrados formalmente. Y se estableció, así se le denominó, modelo homologado de educación superior, en donde la SEP y la Secretaría de Hacienda cuentan con el registro de la plantilla de las universidades públicas estatales. El caso de las federales es otra forma de proceder, pero lo que pasó a ser determinante era cuántos trabajadores tienes y en función de eso vamos a calcular el subsidio, con independencia del número de estudiantes atendidos. Y se estableció a partir de esta fase una distinción en el subsidio otorgado, en el caso de las universidades públicas estatales, ¿sí?, entre un subsidio ordinario, o sea que es el recurso con el cual opera la institución de manera regular año con año, y junto con se construyó un subsidio de carácter no ordinario o extraordinario o no regularizable para el desarrollo de proyectos específicos con la finalidad del mejoramiento de la calidad, o sea que fue el eje central, el mejoramiento de la calidad, el eje que se estableció a partir de este gobierno, y la reordenación institucional. Dijeron, la Secretaría de Educación Pública estableció programas con el propósito de que las universidades elaboraran lo que ya se empezaba a manejar en esos años, procesos de reingeniería, o sea que hubiera transformaciones en la forma de operar, la forma de organizarse, tuvieran mayores economías, lograran mejores resultados en su quehacer institucional. ¿Cuál fue el saldo de la década? Bueno, hubo una recuperación financiera, indudablemente, después de los años 80, donde hubo una caída unitaria del subsidio público a las instituciones. En esta década hubo lo inverso, o sea, mientras el subsidio real aumentó en 90%, el sistema creció en 30%.
O sea, aumentó 3 veces más el gasto en el sexenio de Salinas de Gortari y los primeros años del siguiente sexenio de Zedillo, si bien la matrícula siguió creciendo en esta magnitud. Para el año 2000 ya teníamos alrededor de 2 millones de estudiantes. Estas nuevas políticas de financiamiento en esos años y en años posteriores fueron muy debatidas. O sea, se logró la academización de la universidad empezó a operar con instrumentos académicos y no políticos, empezó a parecerse más a las universidades anglosajonas, a las universidades de primer mundo. Las universidades mexicanas, a través de estos nuevos instrumentos de financiamiento centrados en la evaluación y en el desarrollo diferencial, se estaban acercando ya a los estándares internacionales. Bueno, y es el debate que sigue hasta la fecha. Mientras que unos actores consideran que el tránsito del juego de los arreglos políticos a los arreglos del juego por políticas públicas, que era lo que decían, es que antes no había políticas, ahora sí hay políticas. Gusten o no gusten, el gobierno federal dispone de políticas específicas. Entonces, señalan que esto habría modificado la noción y el papel de la autonomía universitaria. Pongo una cita de Adriana Costa del libro de Príncipes, Burócratas y Gerentes, donde señala él que ha analizado mucho estos cambios, señala que el mayor de estos cambios tiene que ver con el ámbito de las decisiones técnicas, académicas y financieras de cada universidad, donde la diversificación de bolsas de financiamiento federal explica el robustecimiento de una burocracia profesional dedicada a la gestión de dichos recursos. La otra visión, la visión opuesta, pues la de los funcionarios públicos, juzgaron la nueva generación de políticas como instrumentos indispensables para la consolidación académica de las universidades. Entonces, ya estamos por llegar a 30 años desde ese viraje, pero es muy claro, quienes lo vivimos en las universidades, antes de los años de la crisis, a décadas atrás, y cómo empezaron a operar los programas de apoyo a partir del gobierno de Salinas de Gortari. Si vemos la misma gráfica que habíamos visto para la década anterior, pues las barras grises es el crecimiento del gasto, casi todos los años fue mayor que el crecimiento de la matrícula, salvo 3 años en donde hubo un crecimiento negativo, que fue precisamente a partir de 1995, que fue la crisis de diciembre, o sea, la crisis de 95, donde hubo pues, una fuerte crisis económica en México y tuvo su repercusión en las finanzas públicas que afectaron al desarrollo de las universidades. Bueno, una siguiente fase, o sea, continuando con estas políticas de diferenciación en el trato hacia las universidades. A partir de 1997, en el nuevo entorno político del Congreso y 3 años después con la alternancia en la presidencia de la República, pues la Cámara de Diputados comenzó a tener una mayor participación e incidencia en el análisis, debate y modificación de los proyectos que presenta el Ejecutivo. Ustedes saben que ¿cómo se define el presupuesto federal para las universidades? Bueno, esto forma parte del presupuesto de egresos de la Federación, que de acuerdo al artículo 74 constitucional es atribución de la Cámara de Diputados su aprobación. O sea, el Ejecutivo presenta su proyecto y la Cámara de Diputados lo aprueba. El proyecto de presupuesto forma parte de lo que se conoce como paquete económico, que lo envía cada año. En una semana más se va a presentar el paquete económico para 2015, es el 8 de septiembre de cada año, a más tardar, tiene que ser presentado al Congreso, y el paquete económico es fundamentalmente la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos. La iniciativa de ley de ingresos, cuánto se prevé recaudar para el ejercicio fiscal del siguiente año, y esto es atribución tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, su discusión y aprobación.
en tanto que el presupuesto de egresos es atribución exclusiva de la Cámara de Diputados. Entonces, antes de 1997, ¿cómo se daban estos procesos? No lo sabemos muy bien. De que había grillas, había movimientos, había negociaciones, por supuesto, pero fundamentalmente era dentro de los sectores del PRI. Seguramente la CNC, la CTM, la CNOP, los sindicatos, diferentes sindicatos, organizaciones campesinas, muchas de ellas afiliadas al partido hegemónico, pues se disputaban la bolsa de recursos año con año, pero era una disputa en casa, o sea, no había, el PRI tenía mayoría. En 97 se rompe, en la 57 legislatura de la Cámara de Diputados, se rompe la mayoría, se acaba la mayoría del grupo parlamentario del PRI y se establecen las primeras negociaciones. Es interesante ver las diferentes minutas de cómo se discutió el presupuesto en esa legislatura y empieza a haber participación de los otros partidos políticos de manera muy importante, no nada más gritonear como antes cuando eran una minoría, sino ahora para poder aprobarlos pues tiene que haber una negociación interparlamentaria. En esta gráfica podemos ver nosotros la composición de los tres principales partidos políticos en las diferentes legislaturas a partir de la 57, que fue en 1997, hasta la actual, que es la 62 legislatura de la Cámara de Diputados. La barra roja pues es el grupo del PRI, la azul del PAN y la amarilla del PRD, como sabemos son sus colores. Y bueno, pues ha habido variación en el peso relativo que ha tenido cada uno de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. El PRI ha tenido pues la mayoría, no la mayoría absoluta, sino ha sido la primera minoría, llegando a tener el 48% en la 57 legislatura y en la 61 legislatura, la pasada, y ha habido un movimiento de cada uno de los grupos de acuerdo a las condiciones políticas del país. Y esto pues abrió una nueva dinámica de negociación en cada una de las legislaturas. En algunos años se establecieron alianzas entre el PAN y el PRI, ¿sí? El PRD pataleaba, en otros años el PAN y el PRD se aliaron contra el PRI, o sea, hubo modificación y esto tuvo resultados distintos en las cámaras. Si bien se dio este nuevo marco político, hubo de manera muy clara una continuidad de políticas, ¿sí?, y nuevas estrategias que fortalecieron la capacidad del gobierno federal para incidir en la orientación de las universidades públicas. O sea, se habían creado en 1991 el primer fondo competitivo, ¿sí? Dijeron, ¿tu universidad le quieres entrar? Pues aquí están las reglas para que le entres, que fue el FOMES, Fondo para la Modernización de la Educación Superior. En 1996 se estableció el PROMEP, el Programa para el Mejoramiento del Profesorado, también un financiamiento dirigido muy puntualmente para la superación del personal académico. En 2001 se estableció el FIUPEA, fue el tercer fondo, el Fondo de Inversión para Universidades Públicas Evaluadas y Acreditadas. Y cuando llega el gobierno de Fox, lo que establece la CEP es una nueva estrategia, no para modificar esos fondos, sino para agruparlos y para establecer una visión más estratégica en la conducción institucional, que fue la creación, para el caso de las universidades públicas estatales, de los programas integrales de fortalecimiento institucional, ¿sí?, los PIFI, ¿sí?, que tenían como objetivo, pues, de manera muy clara, la mejora continua de la calidad de los programas educativos y su acreditación y reconocimiento en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, la certificación de procesos administrativos por normas internacionales, la rendición de cuentas, el fortalecimiento de cuerpos académicos en las dependencias de educación superior y la realización de reformas estructurales. Y esto prácticamente continúa hasta la fecha, o sea, como la orientación fundamental para el desarrollo de proyectos que se someten a concurso.
Posteriormente, esta estrategia se hizo extensiva a otros subsistemas, empezó en las universidades públicas estatales, luego se aplicó también a institutos tecnológicos, universidades politécnicas, universidades tecnológicas, y esto se acompañó de nuevos fondos de financiamiento. O sea, ya no solamente los fondos de financiamiento, los programas de financiamiento que habían sido determinados por la Secretaría de Educación Pública en su momento, en el marco de los programas sectoriales de educación, sino en el marco de las negociaciones en la Cámara de Diputados, sobre todo a partir de en 2012 dio la primera aprobación de un fondo aprobado en la Cámara de Diputados sin que estuviera en el proyecto de presupuesto, que fue un fondo para apoyar los sistemas de pensiones de las universidades públicas estatales. En 2006 se aprobó el segundo fondo, que fue un fondo que operó con reglas y criterios de desempeño institucional, que se conoció como modelo de asignación adicional del subsidio ordinario de las universidades públicas estatales, y a partir de 2007 se crearon un montón de fondos, ¿sí?, al calor de las negociaciones en la Cámara de Diputados, y esto pues constituyó un nuevo escenario en la forma de financiar a las universidades. Y obviamente el programa de becas, o sea, algo que tuvo el gobierno de Fox de novedoso fue la creación del PRONAVES, el Programa Nacional de Becas para Educación Superior, que se constituyó como un instrumento de financiamiento a la demanda, o sea, no se otorga a las universidades, sino se otorga a los alumnos que están inscritos en una institución de educación superior, que en el primer año el criterio fue que tuviera hasta 3 salarios mínimos de ingreso en sus hogares. ¿Qué resultados hubo en esta fase de negociación? Bueno, las acciones de cabildeo y sus resultados variaron con las distintas legislaturas en función de coyunturas políticas, o sea, cómo era la relación entre los grupos parlamentarios, los presidentes de los partidos políticos, las relaciones entre los grupos y el gobierno federal. Dependía de las variables económicas. Evidentemente, el presupuesto de egresos de la Federación cuenta con un marco macroeconómico en donde entran las variables internacionales de América del Norte, en fin. Dependió también de la composición de los distintos órganos de la Cámara de Diputados, o sea, cómo se conforman las comisiones, las que nos interesan, de educación pública y servicios educativos, y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Están presididas por un diputado del PRI, del PAN, del PRD. ¿Cuáles son las relaciones? Porque eso cuenta mucho a la hora de realizar las negociaciones. Y obviamente depende de la prioridad que en la agenda legislativa se dé a la educación superior y la posición de los actores involucrados. Algo interesante era que cuando las comisiones de educación, la comisión de educación de algunas legislaturas era presidida históricamente por un miembro del CENTE, bueno, pues la prioridad era la educación básica. La educación superior no formaba parte de la agenda de los diputados del CENTE. A partir de la 59 legislatura, cuando por primera vez la Comisión de Educación fue presidida por un universitario, que fue Salvador Martínez de la Roca, el Pino, de la UNAM, ex líder estudiantil con mucha fuerza, pues empezaron a modificarse las agendas en la Comisión de Educación, y la educación superior empezó a ganar terreno. En las siguientes 2 legislaturas también fue presidida por universitarios la Comisión de Educación, y al interior de la misma pues se empezó a dar un cambio en la correlación de fuerzas entre los debates de los distintos niveles educativos. En todos los años, salvo en 2013, se obtuvieron ampliaciones presupuestales. De 2001 a 2014 se obtuvieron en estas negociaciones alrededor de 66,000 millones de pesos de ampliación al proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo. En 2013, vamos a ver más adelante, ya es el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿sí?,
hubo una modificación. Esto sería la última etapa a la cual nos vamos a referir más adelante, pero hubo algunos años en donde, al decir de algunos actores, decían, pues es que se sirvieron con la cuchara grande. O sea, hubo años como 2010 donde hubo cerca de 10,000 millones de pesos de ampliación para las instituciones públicas de educación superior. O sea, si el Ejecutivo mandaba un proyecto, vamos a decir, de 1,000, le ponían 100 pesos más los diputados, y así era aprobado, y así era retomado por la Secretaría de Hacienda. Algo importante para hablar del presupuesto en educación superior es precisamente esto, esta variación que existe entre el proyecto de presupuesto y el presupuesto aprobado. Una de las dificultades en el financiamiento público de la educación superior es que el Ejecutivo manda un proyecto muchas veces recortado respecto a lo que se aprobó el año anterior. Entonces, por eso viene la negociación en la Cámara de Diputados para decir, pues, ponle más dinero porque viene disminuido el presupuesto. Es el caso de 4 años en el periodo. En 2007, el proyecto de presupuesto traía un decremento del 5%, pero gracias a la ampliación que hicieron los diputados, el crecimiento real fue del 11%, mientras que otros años el Ejecutivo mandaba un buen proyecto, ¿sí? Y aunque mandara un buen proyecto relativamente, era un proyecto que tenía un crecimiento en términos reales. Entonces decía, bueno, pues no estamos tan mal, pero hay que meterle más dinero, y aún así se hacían las negociaciones. Aquí yo creo que no van a poder, pero ustedes van a tener la presentación. Es un cuadro en donde se marca la evolución que han tenido los programas de financiamiento para las instituciones públicas de educación superior, fundamentalmente para las universidades públicas estatales. O sea, mientras que en 1996 se tenían solamente estos dos instrumentos, que era el FOMES, Fondo para Modernizar la Educación Superior, y el PROMEP, pues se llegó a tener en 2010, junto con fondos para otras instituciones, alrededor de 17 fondos o programas presupuestarios distintos que fueron aprobados al interior de la Cámara de Diputados. Y cuando se aprobaba algún fondo en la Cámara, al siguiente año el Ejecutivo decía, la Secretaría de Hacienda, nosotros no lo presentamos. Entonces viene en cero. O sea, para nosotros lo que aprobaron en Cámara de Diputados el año pasado, pues no es un recurso regularizable. Entonces mandamos en cero ese programa y tenía que venir otra vez nuevamente la negociación. Algo importante aquí para poder entender el significado de los instrumentos de financiamiento, cómo evolucionaron a partir de la década de los 90 hasta la actualidad, es ver la proporción que han representado para el caso de las universidades públicas de los estados, que son universidades públicas autónomas en su gran mayoría, cuál ha sido la participación en la incidencia de estos fondos extraordinarios de financiamiento. Mientras que en 2006 representaban el 10%, o sea, de cada 100 pesos de subsidio federal, 10 se otorgaban de manera extraordinaria, 90 de manera ordinaria. Al siguiente año, en 2007, pasaron a representar cerca de la cuarta parte, o sea, 23 pesos de cada 100 se otorgó por la vía del subsidio extraordinario, y fue bajando a partir de entonces con una ligera recuperación actualmente. ¿Y esto qué impacto tiene? Bueno, esto lo hemos discutido mucho con académicos, con funcionarios, con rectores de las universidades estatales. Les hemos preguntado en reuniones específicas de análisis a ver cuál ha sido el impacto de los diferentes fondos de financiamiento. Todos dicen, no, pues ya ha tenido impactos, nos ha sido de fundamental importancia. Sin estos fondos no podríamos haber hecho muchas de las cosas que hemos hecho a lo largo de estos últimos años. Si ustedes van a una universidad estatal, pues van a ver pues edificios de primer mundo, edificios inteligentes. O sea, ha habido una inversión en infraestructura muy importante en los últimos, sobre todo en la última década,
ha habido equipamiento en las instituciones, ha habido desarrollo de proyectos muy importantes. Todas las universidades dicen, pues, tenemos los mejores indicadores de calidad, que son 5 o 6 los que ustedes saben cuáles son: porcentaje de matrícula acreditada por algún organismo reconocido por el COPAES, por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, o evaluada en el nivel 1 de los CIES, de los comités interinstitucionales de evaluación, o cuántos SNIs tienen las universidades, profesores con perfil PROMEP, cuerpos académicos consolidados. O sea, todos los indicadores han ido para arriba. Sin embargo, les preguntamos a los rectores, bueno, ¿y esto qué sigue? Dicen, es que no podemos seguir con la misma estrategia. O sea, porque son recursos que, por ser extraordinarios, un año vienen y otro año no vienen, y hay que estar peleando que vengan. Entonces, la relación, o sea, cuando se habla del financiamiento a una universidad autónoma, la forma como se está financiando por parte tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales tiene que ver mucho para el sostenimiento del desarrollo de los proyectos académicos que tienen implicaciones de mediano y de largo plazo. Y como tenemos nosotros una presupuestación anual y los recursos frescos de las universidades han venido por esta vía, porque la gran mayoría del subsidio ordinario se va para el pago de nómina. El 90% del subsidio ordinario es para el pago de personal académico y de personal administrativo. Y los recursos con que operan las universidades son estos. Ojo, universidades federales, como el caso de la UNAM, no participan en estos mecanismos de financiamiento diferencial de la Secretaría de Educación Pública, aunque sí participen en los de CONACYT, que son otras vías de financiamiento. Ahora, en materia de becas, que tiene que ver, que esto es importante porque ha sido una nueva forma de financiamiento, ¿sí? La vía ordinaria del financiamiento a las universidades se conoce como financiamiento a la oferta, o sea, el Estado financia a quien ofrece la educación, pero cuando se otorgan recursos a los alumnos, ¿sí?, por vía de becas o por vía de crédito educativo, es un financiamiento a la demanda que tiene otro tipo de implicaciones. En el caso de las becas, bueno, de 466 millones de pesos de 2014 que se otorgaron en el primer año en que operó el PRONAVES, en 2001, actualmente en el presupuesto aprobado son más de 6,000 millones de pesos para becas. O sea, en 2012 hubo un salto muy importante porque llegaron a crearse un montón de programas. Roberto Rodríguez sabe cuántos eran, no me acuerdo. Había 4, 5, 6 programas distintos de becas para educación superior, becas de excelencia, becas para servicio social, becas de movilidad, becas para manutención, para madres solteras. Entonces, ahorita ya se aglutinaron a partir de este año en un programa nacional de becas de educación media superior y superior con recursos crecientes. Y si vemos nosotros el primer informe de gobierno, a ver cómo vienen estas cifras en este segundo informe, es el primer informe de labores de la SEP, el 37% de los estudiantes de instituciones públicas recibe una beca. Tenemos ahorita más de 800,000 alumnos becados. Este es un tema cuando se habla de financiamiento. Obviamente hay que considerar también las implicaciones que ha tenido este financiamiento a los estudiantes. Si nosotros vemos por último esta gráfica, la última década del 2000 al 2010, hemos visto que el gasto, que son las barras grises, el gasto federal en educación superior ha sido mayor en algunos años al crecimiento de la matrícula, pero con estos nuevos instrumentos de financiamiento que han fortalecido el financiamiento diferencial. Y por último, para cerrar esta primera etapa, parte de la presentación, la etapa del retorno del PRI y de las reformas estructurales. Bueno, pues ha habido nuevos arreglos interpartidistas, estuvo el Pacto por México, bueno, pues ya murió, pero el Pacto por México tuvo impactos. ¿Mande? Bueno, tuvo implicaciones
en las formas como se negoció el presupuesto cuando estuvo operando, la época que estamos viviendo de las llamadas reformas estructurales, y las implicaciones para el presupuesto fue en 2013 que no hubo ampliaciones. En 2014, sorpresivamente, nuevamente hubo ampliaciones en la Cámara de Diputados por 2.500 millones de pesos, y habría que estar atentos a lo que señala el programa sectorial de educación del actual sexenio en materia de financiamiento. Me refiero a estos dos últimos puntos. Primero, sobre las ampliaciones. Cuando el cambio de gobierno, la señal fue muy clara, la señal que se envió a las universidades. Dijeron, no se van a dar las negociaciones como se dieron en años anteriores, porque es un proceso donde todos jugamos y todos queremos sacar partida, y hay mucha simulación. El gobierno federal como que envía un presupuesto castigado a sabiendas de que allá van a pelear y van a obtener. ¿Por qué no, de salida, presentamos un presupuesto adecuado para que no haya negociaciones y no nos muevan el proyecto? Los rectores dijeron, encantados. Si lo que no queremos es perder el tiempo allá negociando con los gobernadores a nivel local, ni con la Secretaría de Hacienda, la SEP y la Cámara de Diputados en el orden federal. Lo que queremos es tener asegurado el presupuesto y no tener esta incertidumbre anual de no saber cómo nos van a tratar el siguiente año. Pero se presentó un mal proyecto de presupuesto, ¿sí? Y dijeron, nadie se mueve, y pues nadie se movió, ¿sí? Entonces, los diputados que trataron de moverse de diferentes grupos parlamentarios dijeron, todo está planchado, allá le llaman la burbuja parlamentaria, ¿sí? Que son los coordinadores de los partidos políticos. Bueno, y estaba el Pacto por México, había acuerdos y arreglos entre el Congreso y el Ejecutivo, y en educación superior no se movió nada. Para educación sí, se ampliaron 1,000 millones para el FAEP, el Fondo de Aportaciones para Educación Básica. Ahí sí sacaron 1,000 millones más, pero pues porque se movieron por otros, hubo otra dinámica. Todo el presupuesto tuvo un cambio de alrededor de una ampliación de alrededor de 25,000 millones de pesos. Entonces decíamos, oye, pues habían dicho que no le iban a mover, no, pues sí le movieron, pero para educación superior, por más que hasta el final estuvieron las universidades tratando de incidir en que hubiera un mejoramiento del presupuesto, no hubo cambios. Y para 2014, pues sí hubo una ampliación, porque, oh sorpresa, cuando se presentó el proyecto de presupuesto, si ya se había establecido la meta en el programa sectorial de educación de lograr una cobertura para 2018 del 40%, esto que ya todo el mundo lo sabemos, ¿no? Entonces implica pues bastantes cientos de miles de alumnos más en el sexenio, y presentaron un proyecto de presupuesto en este fondo para ampliación y expansión de la oferta para las universidades públicas estatales de 150 millones, cuando había sido de 1,000 el año anterior. Entonces se dijo, ¿dónde quedó la bolita? Pues se la había llevado media superior, porque también está la meta de alcanzar una cobertura, o sea, avanzar hacia la universalización de la educación media superior, de acuerdo a la obligatoriedad que establece ya la Constitución. Entonces, al final, pues, hubo negociaciones, le quitaron a media superior lo que le habían quitado antes a superior, regresó a superior y se logró enmendar de alguna manera la plana y equilibrar los programas. Pero evidentemente que en la actual administración hay una negociación distinta. Van a empezar las negociaciones a partir de la semana entrante, bajo nuevas reglas. Bueno, ahora vamos a tener 2 presidentes, tanto en el Senado como en la Cámara, del PRD. Vamos a ver esto, sí, cómo modifica la dinámica de negociaciones. Hasta ahí dejo la primera parte como una revisión somera de estas fases. Y paso a señalar algunos de los retos, los problemas y propuestas en torno al financiamiento. Esto es muy complejo, pero bueno, dije, ¿por dónde empezamos? Bueno, primero por lo legal. Somos un país de leyes, ¿no? Somos un país donde lo que establece la Constitución se cumple,
lo que establece la Ley General de Educación también, vamos a ver si se cumplen. Tenemos disposiciones sobre el financiamiento público a la educación. En el artículo 25 de la Ley General de Educación, pues establece esta meta de que, bueno, muy conocida, del 8% del PIB. O sea, el Estado, Federación, Estados y municipios deben destinar a educación cuando menos el 8% del PIB. Y el artículo dice, de este monto, ¿sí?, el 1% debe destinarse a investigación científica y desarrollo tecnológico en instituciones públicas de educación superior. Y bueno, que en la asignación habrá concatenación de los niveles, racionalidad, en fin. Bueno, 8% y 1% en investigación para instituciones de educación superior. Esa es una cosa. La Ley para la Coordinación de la Educación Superior, que es el otro ordenamiento que data de 1978, este artículo, el 25, se modificó en 2002, ¿sí? Y data de 78 y no se ha modificado, pero no establece metas numéricas, simplemente dicen dos artículos. La federación, y eso es lo que no les gusta a los rectores, y esto ya lo hemos propuesto ya está propuesto en la Cámara de Diputados de que se quite. Dice, la federación, dentro de sus posibilidades presupuestales y en vista de las necesidades de docencia, investigación y difusión de la cultura de las IES, les asignará recursos conforme a esta ley para el cumplimiento de sus fines. Además, las instituciones podrán llevar a cabo programas para incrementar sus recursos propios y ampliar sus fuentes de financiamiento. O sea, decir, bueno, ¿cuál es la obligación del Estado? Pues el Estado se obliga a todo, pero dentro de sus posibilidades presupuestales. O sea, todas las disposiciones, y no sé si puede hacer de otra manera, pero siempre dice, de acuerdo a lo que marque el presupuesto de egresos de la Federación, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, o sea, porque dicen, no hay obligación, no estamos obligados a lo que no tenemos, a lo imposible. Entonces siempre es un acotamiento importante que restringe mucho el monto del financiamiento. Y el segundo artículo, el 23, señala que los recursos que conforme al presupuesto de egresos de la Federación se asignen a las instituciones de educación superior, se determinarán atendiendo a las prioridades nacionales y a la participación de las instituciones en el desarrollo del sistema de educación superior, y considerando la planeación institucional y los programas de superación, ¿sí? Artículo que en 2005 fue utilizado por el Ejecutivo para impugnar el presupuesto de egresos de la Federación, que se aprobó ese año. O sea, dentro de las negociaciones se aliaron el PRI y el PRD, entonces hubo un aumento muy importante de recursos para 2005, y el gobierno de Fox pues sometió una controversia constitucional. Dijeron, yo veté el presupuesto y no me aceptaron el veto en la Cámara de Diputados, por lo tanto meto una controversia constitucional. Y como a varias instituciones, a varias universidades públicas les habían asignado recursos adicionales en función de algún criterio que decidieron allí en la Cámara, el Ejecutivo dijo por artículo 23, o sea, estas asignaciones son políticas, obedecen a criterios políticos y no están obedeciendo a planes de desarrollo institucional en el concierto de la planeación nacional. Entonces, bueno, es lo que tenemos de disposiciones en cuanto a disposiciones normativas. Entonces, ¿cuánto se asigna del PIB a educación superior? Pues esto puede ser visto de muchas formas, o sea, no hay una sola forma de verlo, sino hay muchos cristales. Y esto a veces es medio complejo, pero a ver si puede más o menos quedar claro. Si vemos nosotros el gasto, primero el 8% del PIB en educación. El gasto nacional de educación se compone por el público y el privado, el nacional, tal como se reporta en los informes de gobierno. Y el público es federal, estatal y municipal. Para efectos prácticos, el gasto municipal en educación no pinta, o sea, son un poquito más de 1,000 millones de pesos. Estos son los datos de este año.
gasto federal en educación equivale al 4% del PIB, con el PIB estimado, de acuerdo al crecimiento del 2.7%, que igual va a la baja. Y si el PIB baja, vamos, o sea, a veces es una de las trampas del uso de este indicador, cuando se ata el indicador, el gasto de educación al indicador del PIB. Tenemos el 4% federal, tenemos el 1.07 estatal y el 0.01 municipal, que no pinta. O sea, tenemos poquito más del 5% del PIB, es el gasto público en educación. Si a este le sumamos el privado, que es 1.3%, llegamos al 6.4% del PIB. O sea, el artículo 8º dice que debíamos estar en el 8%, porque en 2002 fue la reforma y se planteó como meta, que para 2006 se hiciera un esfuerzo gradual y un transitorio dice en el 2006 se debe alcanzar el 8%. Hay un diferencial de 3 puntos del PIB y esto son cientos de miles es mucho dinero, como 250,000 millones, 300,000 millones de pesos, lo que se requeriría adicional para poder alcanzar esta meta. Ahora, en educación superior, dice el artículo 25 que se debe destinar el 1% en investigación científica de instituciones de educación superior. Híjole, pero ahí es un galimatías poder entender, a ver, es que el gasto en investigación se computa no para instituciones, sino como gasto nacional en investigación y desarrollo. Está el gasto nacional de ciencia y tecnología, pero está también lo que se conoce como GIDE, gasto en investigación y desarrollo experimental, que es un indicador que maneja el actual Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, el PECITI, que se ha manejado también a lo largo de muchos años. Pero bueno, si vemos nosotros el gasto federal en las subfunciones de educación superior y posgrado, o sea, porque el presupuesto federal tiene muchas formas de clasificarse, pero la que interesa para ver cuánto se dedica a educación superior, en educación dice, bueno, tanto va para básica, para media superior, para posgrado, para educación de adultos y para otros servicios concurrentes. Son las subfunciones educativas. Cultura ya no forma parte del gasto de educación, antes formaba parte de educación, pero este año se toma como otra función aparte. Ciencia y tecnología es otra función que no está en desarrollo social, sino que está en desarrollo económico como grupo funcional. Entonces, para educación superior, normalmente decimos, ¿qué es lo que va para educación superior? Lo que está en educación superior y posgrado. No para instituciones de educación superior, porque las instituciones también llevan para ciencia y tecnología, para cultura y para otras cuestiones. Entonces, son 116,000 millones. Para educación superior equivale al 0.68% del PIB. El gasto estatal, hay un cuestionario que se aplica y que está en la página de lo que era la Dirección General de Programación y Presupuestación, o sigue siendo así, ahora de la nueva Subsecretaría de Planeación, reporta que estamos en el 0.18% estatal en gasto de las entidades federativas en educación superior. Si sumamos estos dos, federal y estatal, es el 0.86. Pero hay otra forma de ver el gasto federal en instituciones de educación superior, o sea, considerando todas sus funciones, todas. Bueno, pues ahí se le está destinando el 0.86% federal, y si le sumamos el estatal, está poquito arriba, 1.04 del Producto Interno Bruto. Lo que se destina solamente a ciencia y tecnología en instituciones públicas de educación superior equivale al 0.25% del PIB. ¿Sí? O sea que de cualquier manera que lo veamos, estamos por debajo de lo que establece la Constitución. En varios años separaban, cuando discutían el presupuesto de egresos, separaban algunos diputados, decían, estamos aprobando un presupuesto ilegal en educación porque debíamos de estar aprobando un presupuesto creciente para el alcance de la meta. Bueno, entonces, ese es un problema que de entrada hay que señalar. En el concierto internacional, este 0.68, o si tomamos el conjunto de instituciones, 1%, cuando el gobierno de México reporta sus datos
a la OCDE reporta que México está destinando el 1% del PIB. Porque los informes de gobierno, o sea, la contabilidad de la SEP, dice, gasto en educación superior es el gasto específico en funciones de educación superior y posgrado, pero también gasto en ciencia y tecnología. Bueno, pues es la forma como lo considera. Entonces, eso llega al 1% del PIB. ¿Sí? Pero bueno, el promedio de la OCDE está por arriba, 1.1%, y Finlandia está en el 1.8% del PIB. Claro que esto tiene que ver con el tamaño del Producto Interno Bruto, pero es un elemento comparativo que nos pone en una situación no tan desfavorable respecto a otros países. Por ejemplo, en gasto público estamos igual que en Estados Unidos, más que el gasto en educación superior de Estados Unidos fundamentalmente es privado. Si vemos el presupuesto federal aprobado en la educación superior, esta es una gráfica que es visualmente muy útil, porque vemos que de 2001 a 2014 las barras negras son a pesos de 2014 el presupuesto en educación superior. O sea, ha sido un presupuesto, el saldo ha sido positivo, pero en algunos años ha habido decrecimientos, pero la línea roja está marcando la variación real interanual. O sea, en algunos años crecimos el 15%, en otros el 11%, luego caímos al menos 2%, tuvimos un crecimiento negativo, luego al menos 3%, subimos al 6%, o sea, ha habido brincos que son inexplicables. O sea, esto marca claramente que no hay una política clara, no hay una hoja de ruta, ¿sí? Como ahora sí la hay para ciencia y tecnología. En el programa, en el PCITI, el Programa Indicativo Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación, se establece un indicador que no se puso para educación, en el programa sectorial de educación, pero sí para ciencia y tecnología, en donde la meta es llegar al 1% del PIB en 2018 en gasto en investigación y desarrollo experimental, en GIDE. Y ahí está muy claro. Y ahí, pues, por eso ha habido recursos para ciencia, porque es un compromiso que estableció, es un compromiso presidencial que está en el Plan Nacional de Desarrollo, está en el programa especial y ha habido consistentemente en estos 2 años un aumento importante en ciencia y tecnología. No se podría establecer algo similar para educación, o sea, un compromiso, no nada más para una parte que afecta a las instituciones de educación superior, sino para el conjunto. Bueno, vemos también inconsistencias en la evolución del gasto federal en educación superior como porcentaje del PIB. En 2009 decíamos, vamos bien, porque en esa legislatura nos fue muy bien. Había el presidente de la comisión, era un muy buen amigo de algunos de los presentes, el miembro de una universidad estatal, apoyó mucho el presupuesto a las instituciones de educación superior, pero luego cambió la legislatura y la educación superior ya no fue tan importante en el Congreso y entonces el crecimiento fue menor. Entonces ahí vamos como en una escalera, algunos años subimos peldaños, otros años bajamos. Las variaciones respecto al crecimiento de la matrícula también es un indicador muy importante. Podemos decir, crecimos en 90% en términos reales en el presupuesto, pero hay que preguntarnos, ¿y cuánto creció el sistema de educación superior? ¿Hay más dinero? Sí, hay más dinero, pero ¿cuántos alumnos más hay? ¿Cuántos profesores más? ¿Cuántas instituciones nuevas se han creado? La línea roja es la variación anual del presupuesto federal y la línea azul es la variación de la matrícula. Igual, los 3 primeros años de 2007 a 2009 creció más el presupuesto que la matrícula, íbamos bien, pero luego se cruza. Cayó el presupuesto, la velocidad del presupuesto y aumentó la velocidad de la matrícula. Y otra vez en 2013 se vuelve a cruzar, quiere decir que vamos bien. Pero aquí encontramos un entrecruzamiento entre estos dos elementos que está indicando que no hay una política clara. Y esto se refleja también en la variación de subsidio por alumno, subió hasta 2009, luego cae, luego se recupera ligeramente. Entonces, paso a señalar algunos de los principales problemas del financiamiento
que pues ha estado en la agenda de diferentes actores, tanto en las universidades como en su momento en la Secretaría de Educación Pública. Actualmente varios de estos puntos están en la mesa de funcionarios de la Secretaría de Hacienda, de la Subsecretaría de Educación Superior, porque son elementos que no son nuevos, sino que se han venido reiterando mínimamente en los últimos 10 años. O sea, de que hay problemas serios del financiamiento. Primero, se carece de una política con visión de largo plazo para el financiamiento de la educación superior, evidenciado por estos movimientos que señalábamos. El marco jurídico vigente es obsoleto y no brinda certidumbre al financiamiento público. La ley para la Comisión de Educación Superior tiene más de 30 años. No se cumplen las metas que establece el artículo 25 de la ley. Es imprecisa la corresponsabilidad federación, estados y municipios. Las universidades estatales que reciben financiamiento concurrente federación-estado, algunas universidades tienen que hacer doble negociación allá y aquí. Y luego, aunque el Congreso local les apruebe presupuesto, el gobierno del estado no se los da, o no se los da en tiempo y forma. Entonces, hay retraso. Entonces, los problemas de solvencia financiera de algunas universidades van aumentando mes con mes. Bueno, llegan universidades, terminan el año, llega diciembre y no tienen para pagar aguinaldos y tienen que sacar a su consejo universitario a manifestarse para que el gobernador le suelte los recursos que le adeuda desde el mes de enero. Entonces, hay problemas serios sobre el compromiso de los gobiernos. Si vemos nosotros la participación del financiamiento de las universidades estatales, gobierno, federación, bueno, en promedio el 34% es presupuesto, el 35% es estatal y el 65% federal. Algunas universidades reciben 50 y 50%, o ligeramente más arriba de parte de su gobierno estatal. Caso de Jalisco, Sonora, la Veracruzana, pero hay otras universidades, la azul es la federal, las que están acá a la extrema derecha, como la Universidad de Yucatán, la de San Luis Potosí, la de Durango, que reciben alrededor del 10% del presupuesto federal. Entonces, ahí hay un problema serio en donde, si bien la ley general, la ley para la coordinación de la educación superior establece la obligatoriedad de los tres órdenes de gobierno para concurrir en el financiamiento, esto no se cumple. El financiamiento está sujeto, como lo hemos visto, a coyunturas políticas y económicas. Las gestiones anuales son inciertas y desgastantes. El presupuesto ordinario es insuficiente para la operación adecuada de las instituciones. La asignación del presupuesto es opaca e inequitativa. En esta gráfica, para ver, es un indicador que se maneja también de manera gruesa, cuál es el subsidio por alumno de un conjunto homogéneo de universidades, en este caso las universidades públicas estatales. El promedio es de 47,000 pesos por alumnos, pero unas reciben 78,000 y otras reciben 30,000 por alumno. Esta razón fue que desde el año 2007 se haya constituido y se negoció en la Cámara de Diputados un fondo de saneamiento financiero para universidades públicas con subsidio por alumno debajo de la media, así se llamaba, ya cambió, ¿sí? Y era para 14 universidades las que están de este lado, o sea, para Oaxaca, para Chiapas, para la Universidad de Guadalajara, la Michoacana, la de Ciudad Juárez, Hidalgo, Tlaxcala, Sinaloa, o sea, las que tenían menor subsidio por alumno siguen recibiendo recursos adicionales, pero no son ordinarios. O sea, pero en materia de financiamiento regular hay una gran inequidad. No hay certeza sobre los fondos de financiamiento extraordinario y existe una excesiva carga burocrática para ello. En el documento de Anúñez, al que hacía referencia Roberto, Inclusión con Responsabilidad Social, se señala que la gestión, ya en 2012 se señalaba, la gestión de los recursos ha devenido más en una administración de fondos, con normas y procedimientos de operación complicados, que en una gestión académica centrada en lo sustantivo de las actividades académicas. Bueno, otro problema, hay fuertes rezagos en la estructura de salarios del personal académico. Lo que tabularmente hoy ganamos los profesores no se compara con lo que ganábamos en 1982. 82 fue el año que se desplomó, pero ahora tenemos más ingresos,
pero no a través del salario, sino a través de los estímulos, a través de la pertenencia al SNI y a través de los diferentes programas de estímulo institucional. Es insostenible el déficit financiero en los regímenes de pensiones de las universidades públicas estatales. El problema de pensiones es el problema financiero número 1, no de universidades, también de gobiernos municipales, de gobiernos estatales, de organismos como PEMES, Comisión Federal de Electricidad, IMSS, ISSSTE, organismos de seguridad social y del mundo. O sea, esto, por más que ha habido reformas en las universidades y ha habido recursos para capitalizar los fondos de pensiones, sigue siendo el principal problema. Y bueno, cierro con esto de que las propuestas que han estado en la mesa de la discusión es pues, fácil, o sea, se puede resumir. Acuérdese entre los diferentes actores educativos, sociales y políticos del país un modelo distinto de financiamiento, acuérdese una política de financiamiento y obviamente una política de desarrollo de la educación superior con visión de largo plazo. La propuesta que ha estado rondando y ha sido presentada ya en la Cámara de Diputados como una iniciativa de ley en la legislatura anterior es el establecimiento de presupuestos plurianuales de manera creciente que den certeza y garanticen el desarrollo de los proyectos académicos. Y evidentemente estimular y fortalecer la corresponsabilidad de gobiernos estatales, a los gobiernos municipales hacerlos participar más, no nada más con la donación de terrenos, sino con el otorgamiento de parte del presupuesto de las instituciones. Y en materia de transparencia y rendición de cuentas, pues hay mucho por hacer. O sea, por más que las universidades hayan modificado sus prácticas de transparencia y estén de acuerdo a las a la ley de transparencia y a los diferentes ordenamientos de la materia, se requiere un fortalecimiento y un trabajo importante en ese sentido. Y cierro con esto, la meta como meta numérica, ¿sí?, que las universidades han estado proponiendo al menos desde hace 6 años, ha sido que se logre un financiamiento público federal, estatal y municipal para el conjunto de actividades que desarrollan las instituciones de educación superior equivalente al 1.5% del PIB. Si actualmente es el 1%, ¿sí?, establecer una estrategia a mediano plazo, se han hecho corridas para el año 2018, el año 2020, de ver cuál es el impacto financiero para el sostenimiento regular, no solamente para el desarrollo de las actividades académicas, sino para poder contender con algo que es parte central en la agenda de los rectores de las universidades. Dicen, nos hemos sometido a procesos de mejoramiento de calidad, nos hemos sometido a procesos de incremento de matrícula para el cumplimiento de metas del gobierno federal, 30% en el gobierno pasado, 28% en el de Fox, ahora la meta de 40%, nos dan recursos para crecer, pero no nos dan recursos para operar lo nuevo. O sea, si hay recursos para que construyas un nuevo campus universitario, pero en el siguiente año no hay recursos para que operes el recurso. Y tú tienes que contratar bibliotecarios, tienes que contratar profesores, administradores, trabajadores de intendencia, y no hay recursos para eso. Entonces, no hay una visión clara para el sostenimiento de la expansión del sistema, y hoy por hoy las instituciones públicas de educación superior pues están realizando pues su numeralia, o sea, como para decirle al gobierno federal, nosotros podemos contribuir al alcance de la meta con tanto, ¿sí?, siempre y cuando tengamos estas condiciones de operación, porque evidentemente hemos crecido en los últimos años de una manera un tanto improvisada en algunos segmentos de la educación superior y no ha habido la garantía de recursos para sostener el crecimiento y la expansión. Los rectores dicen, nos piden calidad, tenemos más calidad, pero la calidad cuesta. O sea, se compra un equipo muy costoso, dan el dinero para importarlo, para adquirirlo,
pero no hay dinero para su mantenimiento y al siguiente año ahí está el equipo muy nuevo sin utilizarse porque no hay recursos para su mantenimiento. Bueno, pues aquí le dejo, porque no sé si ya es la 1:30. Javier, muchas gracias. ¿Les parece que hagamos un receso y cuando regresemos damos la información y más las preguntas? Para las sedes foráneas, recuerden, esperamos sus preguntas por correo a la cuenta que ya tienen ustedes establecida. Nos vemos dentro de 10 minutos aquí. Gracias, Javier. Muchísimo. Muy bueno, Javier. ¿Me la mandaste? Sí, no, se la mando, sí. Está aquí, ya Va a estar ahí en la página web del seminario. Sí. A ver las. le presenté Enrique Fernández, ya le entregó a Fernando Serrano hace que será como un mes, ya le hicimos un escenario para el 2015. No hay respuesta de nada. Ya lo tiene Serrano Vigallón y Hacienda. Fernando Galindo. Como ya no estoy hoy hay reunión, hoy hubo en la mañana reunión de Consejo Nacional, le presentaron al Consejo, no sé si fue nada. Sí, dijo que iba a ir. Entonces ahí iban a presentar presentaciones que se las iban a entregar, pero o sea, ¿cómo vamos a incidir ya en una semana en el proyecto? Ya va a ser. El año pasado sí nos reunimos con Hacienda, No se vaya a oír. Están desactivados. Créanme. Aquí dice que no debes golpear el micrófono. Julio. No estaba hablando del presupuesto, estaba hablando del gobierno de cara a la UNAM. Dijo, cuando le den la primera mordida a la UNAM, se van a chingar. Así, te estoy transmitiendo textual. O sea, diciendo cuáles eran los problemas.